Buenos días a todos y a todas. Voy a iniciar la presentación un poco también agradeciendo a la Fundación Inspirar por esta invitación a este espacio que para nosotros es tan importante. Hoy voy a compartir un poco cómo desde el sector educativo, particularmente desde el Viceministerio de Preescolar Básica y Media, trabajamos en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, reconociendo la escuela como un entorno protector, cómo las familias son los primeros educadores de los niños y las niñas y cómo desde allí este ejemplo resulta Claro, vital, porque en las escuelas podemos hacer mucho, desde el ministerio podemos generar muchas acciones, muchas articulaciones intersectoriales, pero sin la familia, sin el accionar, sin eso que desde el Ministerio de Educación se denomina la alianza familia-escuela, nada puede funcionar de la mejor manera posible. No estoy diciendo que nada vaya a funcionar, puede que funcione, pero sí o sí nuestro aliado clave es la familia. Por eso hoy voy a presentar este protocolo de abordaje pedagógico para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas como una herramienta que está construida con un enfoque de derechos desde la corresponsabilidad. Lo que buscamos es visibilizar estas acciones intersectoriales que estamos haciendo para promover la salud mental en la escuela como parte de la formación integral. Y esto es muy importante. No podemos hablar de formación en desarrollo socioemocional, de formación en matemáticas, de formación en educación física, de formación en ciencias sociales y ciencias naturales, si no los vemos desde la integralidad. Y por eso lo situamos desde este enfoque de formación integral, donde formamos a niños, niñas y adolescentes en ejercicio de ciudadanía, en desarrollo socioemocional, en habilidades para la vida, como más adelante también lo mencionaré, en ejercicios de construcción de paz, de reconocimiento del otro, de construcción de vínculos y sentido de vida. Y en ese sentido, por eso es importante que empecemos a pensar en estos ejercicios de resignificación del tiempo escolar, pero además el tiempo escolar no solo entendido como lo que sucede en las escuelas, sino también lo que sucede fuera de las escuelas. Vamos a hablar entonces un poco cuál es este marco normativo sobre el cual está situado este protocolo de abordaje pedagógico para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y cuáles son estas herramientas estratégicas que hay desarrolladas desde el ministerio en colaboración con otras entidades como Ministerio de Salud para hacer un abordaje pedagógico. Entonces, es importante mencionar que en Colombia contamos con la ley 1620 del 2013. Esta ley crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y no solo se centra en sancionar o en juzgar o en estigmatizar, porque eso es justamente lo que no queremos, esas situaciones que afectan la convivencia escolar, sino que promueve acciones preventivas, promocionales, formativas y protectoras en clave de derechos eh, humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, en el marco de esta ruta de atención integral de la ley 1620 se crea la ruta de atención integral para la convivencia escolar que cuenta eh, con una serie de acciones. Voy a tratar de situarlo así. Las acciones de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. ¿Qué sucede con esa ruta de atención integral? Esa ruta de atención integral le permite a las entidades territoriales certificadas en educación o en cualquier otra área comprender cómo se materializa la convivencia escolar. Y la ley 1620 nos plantea que existen unos tipos de situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3. Las situaciones tipo 1 son conflictos que se generan en el aula de clase, que pueden ser abordados de manera pedagógica, intervenidos oportunamente por docentes o por quien esté acompañando el grupo de estudiantes en ese momento, y que no representan ningún tipo de afectación a la salud física de niños, niñas y adolescentes. Ya las situaciones tipo 2 son aquellas que afectan de cierto modo la salud física y el bienestar integral de niños, niñas o adolescentes o la salud mental y que requieren un abordaje pedagógico, hablamos desde la escuela, en términos de atención. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si hay afectación a salud, podríamos derivar a sector salud. Si hay afectaciones en términos de también algún tipo de agresión o demás, podemos mirar qué acciones podemos desarrollar. Y ya las situaciones tipo 3 son
aquellas que en el protocolo se denominan como constitutivas de presuntos delitos. Y esto es muy importante. Siempre desde el sector educativo hablamos desde la presunción. No somos un sector que juzgue, que tenga que dictaminar, determinar, establecer si se presentó o no un delito. Siempre hablamos desde la presunción y acá es muy importante mencionar que también buscamos que se garantice la dignidad de niños, niñas y adolescentes y su confidencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no deberíamos generar estigmatización frente a las situaciones que se presentan con determinados estudiantes en las instituciones educativas. Y esto está en sintonía con algo que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está contemplado como un pilar central y es la salud mental, los estilos de vida saludables para lograr una sociedad más equitativa, más digna. Esta toma de conciencia, de decisiones informadas sobre lo que a mí me acontece, pero además, como todos los otros que estamos rodeando la vida de niños, niñas y adolescentes, somos corresponsables. Y también en el marco de esto que está buscando que se generen entornos protectores, pues el Ministerio ha desarrollado la estrategia de estilos de vida saludable, que tiene unos pilares fundamentales en actividad física, en prácticas claves de higiene y en alimentación. No me voy a detener mucho porque quiero que hagamos a lo que viene, y es por qué hablar de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas en la educación. Y es que hablar de salud mental sigue siendo un tema difícil, que durante muchos años ha sido un tema incómodo, que ha generado un montón de ruido, de estigmas, que está cargado de mitos, de miedos, y que se ha visto como algo que solamente deben atender a los clínicos. Y en la conversación previa a este espacio yo le decía a Julio que celebraba mucho que estemos desde tantas miradas, porque empezamos a entender cómo esto, que a veces nos toca muy desde la distancia y que creemos que no nos va a tocar muy lejano, puede que nos esté tocando directamente. Y hablar de consumo de sustancias psicoactivas lo tenemos que ver en clave de salud mental porque no solo afecta a la salud, sino también los procesos de aprendizaje, de convivencia, de establecimiento de vínculos entre los miembros de la comunidad educativa y además está aumentando en edades cada vez más tempranas. Ahorita les voy a mostrar los principales resultados del último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, donde vamos a ver unas cifras que son preocupantes y nos hace un llamado como sociedad y como escuela a este rol de cuidado y de prevención que no se puede delegar, que podemos generar muchas acciones de a dónde acudir, qué podemos hacer, cuáles son estas cifras, dónde están las tendencias, pero que nos acontece a todos y a todos es como familias, como maestros, como personas, en reconocer cómo no podemos desligar nuestra salud mental de nuestros procesos de enseñanza, de aprendizaje, en cómo reconocemos cómo están llegando los niños y las niñas a las aulas y cómo estas emociones, estos sentimientos, estos sentires a veces resultan ignorados y es importante que empiecen a ser cada vez más validados al interior de las aulas de clase y sobre todo en las casas. ¿Quién más que papá, mamá, cuidador, para conocer a su niño y a su niña, poder establecer cuáles son estos cambios comportamentales que nos pueden estar generando algún tipo de alerta y por eso en la diapositiva ustedes ven que es importante la articulación entre sector salud y entre sector educación para hacer un abordaje integral de estas situaciones que se están presentando. Y es donde vamos a ver entonces los principales resultados para el estudio de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar. Esto fue publicado, creo que fue el año pasado o antepasado, ya no estoy muy segura, creo que fue más bien el año antepasado, en un debate de control político sobre consumo de sustancias psicoactivas. Y mostramos estos principales resultados. Entonces vemos cómo en el caso del alcohol, las edades de inicio de consumo o más bien las prevalencias, perdón, de consumo de sustancias psicoactivas por momento de vida están mucho más dirigidas hacia las mujeres y que la edad de inicio en promedio
en el consumo de sustancias psicoactivas y vemos como segundas sustancias psicoactivas. Es la primera vez, en este estudio por primera vez se indagó sobre el consumo de cigarrillos electrónicos o vaporizadores. En los anteriores no había aparecido porque es una sustancia relativamente nueva. Vemos como la edad de inicio está más o menos entre los 14 años y medio. Entonces, si vemos estas cifras así a primer vistazo, podemos ver que la edad de inicio de consumo, o por lo menos de probar algún tipo de sustancia psicoactiva, se está dando principalmente entre los 13 y los 14 años. Vemos como en el caso de los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, la edad de inicio, lo decía, está en las mujeres en 14 años y en los hombres en más o menos 14.3, y que hay mayor prevalencia de consumo por momento de vida en las mujeres. Y esto nos invita a una reflexión muy importante. Y es que hay que pensarnos qué está pasando en términos publicitarios. Cómo la industria, no solamente la tabacalera, sino la del alcohol, de las sustancias psicoactivas ilícitas, están dirigiendo estas publicidades. Entonces, ¿qué hacemos? Cosas con sabores, con olores, con colores que son absolutamente llamativos, que usamos determinados tipos de letras, que estamos dirigiendo a las poblaciones cierto tipo de elementos asociados al placer. Y hay que entonces entrar a revisar cómo en este estudio de consumo de sustancias psicoactivas, muchos de estos consumos sean inicialmente por curiosidad o por presión de pares o por algo que para nosotros es vital, y es este ejercicio de poca conexión con los padres de familia. Y estos datos entonces nos reafirman la necesidad que hay entre que en entidades territoriales certificadas o no certificadas haya un ejercicio de coordinación interinstitucional en la que se empiecen a consolidar acciones que permitan generar entornos protectores. ¿Qué estamos haciendo desde justicia, en los sectores o en las entidades territoriales donde hay Ministerio de la Igualdad o Secretaría de la Mujer o Secretaría del Deporte? ¿Qué estamos haciendo para fortalecer los factores protectores? Práctica de actividad física, patrones culturales, ¿qué estamos haciendo? Y para promover entonces desde las escuelas este pensamiento crítico sobre la toma de decisiones y sobre estos riesgos que hay asociados al consumo de cualquier sustancia psicoactiva, y cómo además podemos fortalecer las habilidades para la vida para evitar que cifras como estas nos sigan aumentando. Ya son preocupantes. Vemos ahí también las cifras de tabaco o cigarrillo, en cómo si bien los hombres consumen más, pues la edad de inicio está cada vez siendo más, si bien si se subió, si se aumentó con relación a los estudios anteriores, pues igual sigue siendo preocupante. Y nos hace una invitación también a pensarnos cómo están esas prácticas culturales. Yo no le puedo decir a mi niño o a mi niña que no tome alcohol cuando lo primero que yo hago es que si en una celebración eh, voy a poner un ejemplo muy común y muy cotidiano, una primera comunión, yo en lo primero que pienso es en la champaña o en el vino para celebrar que la niña o el niño recibió su primera comunión. Este es un ejemplo cotidiano, respetamos la libertad de culto, pero sí múltiples celebraciones, el cumpleaños de la abuela, eh, los asados que están asociados normalmente a determinado alcohol, o esta relación que hay entre que si tienes que, si vas a salir de rumba, entonces consume tales productos, como también en algunos bares y discotecas, acá pensando también que tenemos población adulta, dice que está prohibido el consumo de tabaco y cigarrillo, pero entonces permitimos el consumo de vapers dentro de los establecimientos educativos. Entonces hay que pensarnos muy bien en cuáles son estos determinantes comerciales que están haciendo que los niños y las niñas consuman cada vez más sustancias psicoactivas. Cómo están innovando, como bebidas, como las sodas, por no mencionar marcas, que antes no tenían alcohol ni colores llamativos, que eran simplemente una botella con agua con gas, ahora tienen un consumo de, pues, un grado de alcohol. Hay que empezar a pensar en esto. Y entonces empezamos a ver el entorno educativo como entorno protector. Y yo pongo allí
como unas frases, más allá de programas, más allá de condiciones protectoras, el rol docente y demás. Y es que pensar en la salud mental o en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas no es solo pensar en acciones aisladas. No es solo pensar en que, ay, se me presentó un caso de consumo de sustancias psicoactivas, entonces yo voy a hacer tal actividad en el colegio en determinado momento. Estamos siendo a veces muy reactivos y es que hay que pensar en cómo vamos a hacer para fortalecer eso en las acciones diarias y cotidianas, en los pasillos, en los recreos, al momento de iniciar la clase. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reconociendo? ¿Cómo están llegando nuestros niños y nuestras niñas a las aulas? ¿Qué les está doliendo? ¿Qué les está pesando? Eh, ¿Qué los está confundiendo? ¿Qué ruidos tienen? ¿Qué cosas están observando que no los hace sentir cómodos o que les hace sentir presión? Y en clave de prevención de consumos de sustancias psicoactivas o de promoción de salud mental, muchas de estas acciones esperamos que vengan de afuera, que venga el doctor, que venga la especialista en programas, que venga el médico, y es también desde la escuela cómo estamos viendo, cómo le estamos dando sentido a esta convivencia escolar, a estos vínculos entre docentes, entre estudiantes, entre docentes y padres de familia, y cómo la escuela tiene la posibilidad de ser un entorno protector, porque la protección no se da solo con normas, pero también se da esta protección, esta prevención con vínculos y ambientes escolares que sean más sanos, donde se observe, donde se acompaña, donde se acoja. Para nosotros es muy triste cuando muchas veces nos llegan consultas al Ministerio de Educación o acciones de tutela en la que nos dicen que no les dejan matricular a sus niños o a sus niñas o que les quitaron el cupo porque presentaban un caso de consumo de sustancias psicoactivas y eso podía ser negativo para el resto de la comunidad educativa. Y esto es muy importante. Los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre todos los otros derechos. Entonces, si estamos diciendo en las escuelas que acompañamos, que acogemos, no podemos entonces restringir que estas situaciones pasen, sino qué vamos a hacer para aprender de ellas. Y es entonces como se crean los protocolos de abordaje pedagógico para las situaciones que afectan la convivencia escolar. ¿Qué son estos protocolos? No son listas de acciones o de procesos o haga este ABC, sino que brindan una serie de herramientas pedagógicas, particularmente en el caso de consumo de sustancias psicoactivas, para que los colegios actúen en clave de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento, en acompañamiento, reconociendo la complejidad del fenómeno y evitando la estigmatización y la revictimización. Ahí está en la diapositiva súper clara, parte de una realidad institucional y territorial. No es una ABC que necesariamente deban tener las instituciones educativas, sino que deben ser adaptados por cada uno de los territorios y por cada una de las instituciones educativas en clave de su realidad institucional, hacer esta lectura de cuáles son estos factores de riesgo, de cuáles son estos factores protectores que tengo, y que por ningún momento o razón sustituyen la atención intersectorial. Entonces, que si tengo un niño o una niña que fue sorprendido en el baño del colegio, en un alto estado de alicoramiento o que había consumido algún tipo de sustancia alucinógena, yo puedo hacer ese primer auxilio físico, pero la atención en salud debe realizarse por sector salud. Y estas rutas es importante mencionar que no activan per se la ruta de atención intersectorial. En el marco de la 1620 se cuenta con el Sistema de Información Unificado de la Convivencia Escolar, me faltó ponerlo en la diapositiva, y allí las instituciones educativas pueden reportar en el módulo de consumo de sustancias psicoactivas cuáles son esas situaciones que identificaron. Pero el hecho de registrar esta información en el SIUSER no activa per se la ruta. El colegio debe comunicarse con el sector salud, debe hablar con las familias, ya lo vamos a ver, y realizar acciones que fortalezcan las habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y estos protocolos entonces siguen algunas de las recomendaciones de Naciones Unidas contra la droga y el delito, de la Organización Mundial de la Salud, frente a los niveles de prevención y su respuesta.
Entonces, es importante acá mencionar como desde la prevención universal, esta prevención universal está dirigida a la comunidad educativa y busca fortalecer entonces los factores protectores como la autoestima, el sentido de pertenencia, el sentido de vida, su proyecto de vida, las habilidades socioemocionales y ambientes escolares sanos, saludables, donde se reconozca al otro, donde sí hubo una afectación al otro, desde estos ejercicios de prácticas restaurativas podamos hacer estos ejercicios de reparación y se implementan entonces de manera transversal en los proyectos pedagógicos desde la formación integral, desde las prácticas de participación estudiantil, donde los niños y las niñas reconocen estas problemáticas y también brindan ideas de cómo se pueden abordar en las instituciones educativas. Ya en términos de prevención selectiva, pues está focalizada a estos grupos donde se presentan factores de riesgo que ya fueron identificados como historia familiar, antecedentes de consumo, dificultades o conductas de riesgo que están asociados a algún tema de problemáticas también socioeconómicas que puedan aumentar el riesgo y aquí entonces se requiere un acompañamiento mucho más cercano por parte de las instituciones educativas frente a cómo se va a hacer este acompañamiento de los niños y las niñas, porque puede que se requiera hacer algún tipo de flexibilización curricular o hacer un seguimiento o alguna derivación al sector salud. Y ya en prevención indicada está orientada a estos estudiantes que ya pues están en consumo de sustancias psicoactivas y que requieren un nivel de acompañamiento individualizado, que sí o sí van a requerir algún tipo de flexibilización curricular articulado de manera importante con el sector salud y centrado en evitar la exclusión, el castigo o la deserción escolar. Esto es muy importante. La escuela no diagnostica, no trata, pero sí debe recoger, acoger, activar redes y acompañar las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa clasificación nos permite un poco entender como escuelas qué hacer en el antes, en el durante y en el después, en caso de que se nos presenten situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, y es una manera de empezar a entender cómo desde la integralidad y desde la intersectorialidad podemos brindar respuestas desde lo pedagógico a los niños o a los estudiantes que están en consumo de sustancias psicoactivas. No me voy a detener mucho en las dos diapositivas siguientes. Esto es solo para contarles que en el marco del protocolo se proponen una serie de acciones pedagógicas que están diferenciadas según el grupo de edad o los niveles educativos, reconociendo las capacidades, los intereses, las formas de relación, su variabilidad a lo largo del desarrollo. Entonces, por eso las ven allí como de primero a tercero, de cuarto a quinto. Ahorita las van a ver también para los niveles de media. Y entonces esto busca brindar orientaciones específicas en clave de qué trabajar, por ejemplo, en los niveles de educación preescolar básica y media, eh, o en estos particularmente que están para primaria, perdón, la clave está en trabajar en el cuidado del cuerpo, en identificación de emociones, en el juego como una forma de exploración y de socialización, de construcción de ciudadanía, de hábitos y estilos de vida saludable. Y entonces entenderíamos acá, con estos niveles, ahí están aula, escuela y territorio, que cómo la prevención se da desde el desarrollo del sentido de sí mismo, de la confianza que tienen los adultos, de esos vínculos cercanos que se generan y de la consolidación de hábitos. Ya en básica secundaria, entonces el enfoque se orienta a el reconocimiento de la identidad, de los vínculos, de qué es esto de la presión social, estos procesos identitarios que son tan importantes en estos niveles, y se promueve entonces una lectura crítica frente a la construcción de relaciones interpersonales, haciendo un ejercicio sobre la reflexión en que estamos usando el tiempo libre, estamos consumiendo muchas redes sociales o las estamos empleando para, no sé, pintar, cantar, bailar, qué estamos haciendo con esto y cómo además desde allí se fortalece esa toma de decisiones en esta etapa que es absolutamente clave
También para hablar de límites, de respeto, de manejo de relaciones y de tensiones que se nos pueden presentar en la cotidianidad, y cómo también es una, o esto que está allí presentado, es una propuesta pedagógica que se centra en el proyecto de vida, en el desarrollo de la autonomía, de la participación, de la ciudadanía, de la capacidad de afrontamiento frente a las situaciones que se nos presentan, y que abordan también, entonces, podríamos entrar allí a mirar cómo son o cuáles son esos mitos frente al consumo de sustancias psicoactivas, estas narrativas que están normalmente aceptadas frente al consumo de sustancias psicoactivas. Voy a usar un dicho popular que se escucha mucho incluso en películas, de un trago al año no hace daño, pero cómo estas narrativas han normalizado el consumo de sustancias psicoactivas y la toma de decisiones ya en el momento en el que decidimos o estamos expuestos a determinado factor de riesgo. Entonces es importante destacar que estas acciones no se limitan a lo que pasa en el aula o con un solo docente, sino que deben ocurrir a lo largo de la vida escolar. Cualquier docente, cualquier maestra, cualquier padre de familia puede desarrollar acciones que promuevan el fortalecimiento de los hábitos y los estilos de vida saludables, del desarrollo socioemocional y la relación con el entorno, además con el territorio. Si tenemos fuentes hídricas, podemos realizar caminatas que nos promuevan esta práctica de actividad física y del aprovechamiento del espacio. Y esta es la ruta que encuentran en el protocolo de abordaje pedagógico para el consumo de sustancias psicoactivas. Esta ruta nos indica de manera clara y estructurada cuáles son esas acciones que se deberían desarrollar en las instituciones educativas. O, insisto, eso es una ruta sugerida, cada institución, cada territorio lo puede adaptar frente a las situaciones que se nos presentan y en clave de las decisiones institucionales. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en el primer escenario, si un niño o niña adolescente presenta señales que indican presunto consumo de sustancias psicoactivas, debemos identificar cuáles son esos factores de riesgo o esas señales que nos indican este presunto consumo de sustancias psicoactivas, si hay un riesgo también para la afectación y cómo debemos hacer el trabajo con las familias. Si ustedes se dan cuenta, para cada uno de estos momentos, eh, en el escenario en el que otra persona reporta que un niño, niña, adolescente está consumiendo sustancias psicoactivas o si es sorprendido, pues siempre hay un trabajo con las familias. Está casi en el centro de la diapositiva, en donde decimos entonces que se deben establecer compromisos con este niño, niña, adolescente para hacer ese seguimiento, para ver de qué manera vamos a fortalecer las acciones. Acá hablamos de ICBF también como un factor o un actor clave y aliado, porque a veces el principal riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, tristemente, es la familia. Lo hemos visto en muchísimos casos donde el consumo problemático se da o inicia al interior de las instituciones educativas y nos invita entonces a realizar todo el tiempo o a fortalecer las acciones relacionadas con promoción, prevención, que están relacionadas entonces con la participación estudiantil, con el reconocimiento y valoración del otro, el reconocimiento y la valoración de las diferencias, el aprovechamiento del tiempo libre y demás. Y acá el protocolo también nos presenta una serie de recomendaciones para la atención en caso de consumo o de situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. La primera nos menciona la importancia de informar directamente al rector, al docente orientador o a quien el rector delegue, si hay una sospecha o identificación de una situación relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas, que debe hacerse desde la tranquilidad, desde la escucha empática. Debemos evitar los señalamientos, juzgar, estigmatizar, un poco señalar por qué lo está haciendo usted. Yo sabía, usted siempre es el problema. Ojo con estos discursos. Es importante abordar esto desde la empatía, importante recordar que en el marco de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el rector y
el docente que tuvo conocimiento del caso o y el docente orientador son las únicas personas autorizadas para conocer y manejar el caso. Es decir, yo, Luisa Rincón, soy docente de, no sé, voy a poner un ejemplo, grado octavo, y un estudiante me comentó que está en consumo de sustancias psicoactivas. Yo no voy a ir a hablar esto en la sala de profesores a decir que tal estudiante me dijo que está consumiendo sustancias psicoactivas y a contar toda su historia, a decir, miren a ver qué vamos a hacer porque este problemita no. Ojo, esto se aborda con el rector y con el docente orientador. Si no hay docente orientador, con el rector. Son las únicas personas autorizadas para conocer y manejar el caso con el fin de proteger la intimidad del estudiante, el debido proceso al que se vaya a desarrollar en la institución educativa, evitando entonces la circulación de información entre docentes para prevenir estigmatización y afectación mayor al estudiante. Nos habla entonces también de que debemos actuar con prudencia y con calma, lo que les decía, cualquier situación que se presente se debe abordar desde la tranquilidad, desde la prudencia, sin alarmismo. Sé muy bien que esto es complejo, que a veces por la angustia no sabemos cómo reaccionar, pero entonces es importante hacer un ejercicio de respirar. Tuve conocimiento de la situación, el estudiante está alterado, yo le hago un ejercicio de contención emocional, le agradecemos por la confianza, lo escuchamos y empatizamos con él y le decimos como, mira, esto es importante que lo revisemos, vamos, voy a ver de qué manera te puedo ayudar y como institución educativa acogerlo y realizar, perdón, acciones para acompañar a este estudiante y a la familia. Cuando se presenta un caso de consumo de sustancias psicoactivas, es importante mencionar que no solamente está afectado el estudiante, cómo se afecta a la familia. La familia tiene afectaciones, puede ser a nivel físicas, pero también emocionales, que también es importante atender. Por eso decimos que las otras entidades son importantes en este proceso porque nos van a ayudar a orientar y acompañar desde la integralidad a las familias. Y nos habla también el protocolo de no asumir una actitud autoritaria, si el estudiante se muestra resistente, evasivo, incómodo, con hostilidad, pues es un tema que es importante abordar sin presión, que muchos estudiantes están viviendo el consumo de sustancias psicoactivas, puede ser de forma exploratoria o para buscar afrontar de manera alguna estas situaciones que son difíciles. Y es importante abrir un espacio sin juicios y brindándole la posibilidad de la confianza y el acompañamiento. Es importante invitarlos entonces a reflexionar, eh, a ser tratados con respeto y que sea un espacio de diálogo. Creo que el diálogo es importante en este proceso y tener en cuenta pues que el hecho de consumir unas sustancias psicoactivas o haber manifestado que en algún momento consumió sustancias psicoactivas, pues no es un sinónimo de ser adicto. Sí es una señal de alerta y no debe ser ignorada, debe ser atendida de manera inmediata, pero hay que entrar a indagar también, y eso lo hacen los especialistas, qué lo llevó a ese consumo y de qué manera podemos acompañarlo desde lo social, desde lo familiar, desde lo escolar y revisar si requiere atención clínica o cambio de ambiente pedagógico, eso lo determinan incluso los jueces. Entonces, actuar con cautela, cualquier consumo de sustancias psicoactivas, como ya lo mencionaba, por más experimental que sea, puede resultar problemático y por eso es importante hablarlo desde la discreción. Y es importante entonces, vital más bien, la activación de estas redes y estas rutas. Aquí entonces el diálogo y la cultura de cuidado, un poco lo que venía mencionando, es importante promover una cultura de cuidado como estrategia de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, anticiparse a estos silencios. A veces un estudiante cuando nos cuenta después ya no quiere hablar y es importante acompañar esos silencios que son prolongados, estar ahí, manifestarse ahí. Y entonces una reflexión final. Quiero cerrar esta presentación con una invitación a revisar la forma en la que estamos mirando el consumo de sustancias psicoactivas, no solo en la escuela, sino como sociedad, a dejar atrás este enfoque punitivo y a transitar hacia una mirada preventiva, restaurativa, educativa.
a que miremos que detrás de cada situación de consumo de sustancias psicoactivas hay una historia y una emoción que es importante atender, que el protocolo que se comparte hoy no es una receta única, son una serie de orientaciones que se deberían desarrollar al interior de las escuelas y que hoy más que nunca necesitamos que las escuelas no expulsen a los estudiantes, sino que sostengan, que los acompañen, que no los etiqueten, que los escuchen, que no minimicen sus emociones, sino que las validen. Y esto es vital en clave de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias a todos por este espacio.